comenzamos nuestra visita al Parque Nacional y Natural de Doñana. El Parque Natural y Nacional de Doñana se encuentra situado en la zona occidental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, más concretamente localizado a camino entre las provincias de Huelva al sureste, Sevilla al noroeste y Cádiz por el sureste, implicando con ello numerosos municipios andaluces. En la parte de Huelva podemos encontrar Almonte, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera. En Sevilla podemos encontrar las localidades de Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas, Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa. Y por la parte de Cádiz encontraremos el famoso Sanlúcar de Barrameda. En cuanto a la extensión del parque, podemos decir que posee una superficie superior a la de 68.000 hectáreas, la cual comprende tanto el Parque Nacional de Doñana, creado en el año 1969, como el Parque Natural de Doñana, creado en 1989 y ampliado posteriormente en el año 1997. Asimismo, resulta importante recalcar que se trata de una de las zonas húmedas más importantes de Europa. Esto es debido a su estratégica posición, la cual se asienta en la unión entre las regiones mediterránea y atlántica, y además es un lugar de encuentro entre el continente europeo y africano. Por otro lado, el parque fue declarado por la UNESCO por primera vez en el año 1980 con la distinción de Reserva de la Biosfera, honores que se han ido sucediendo en torno a Doñana durante más de 35 años, siendo el último en 2016, año en el que se amplía el parque y cuya ampliación recibe la figura de protección de zona de especial conservación. En lo que atañe al interés que puede despertar este espacio natural, podemos decir que Doñana ofrece múltiples paisajes y ecosistemas, como el Coto del Rey, el Pinar de la Albaida, así como el imponente acantilado del Asperillo, situado en la costa y declarado Monumento Nacional, sin dejar de mencionar el espectáculo que brinda anualmente por ser lugar de encuentro de más de 300 especies de aves diferentes. Esto es debido a la privilegiada situación geográfica que hacíamos referencia con anterioridad. En cuanto al tipo de clima, en clima en Doñana se trata de un clima subhúmedo, mediterráneo, pero con influencia atlántica. En relación a las precipitaciones, se encuentran concentradas básicamente entre los meses de octubre a marzo, siendo los meses de abril a septiembre los más secos. Por otro lado, y en cuanto a las temperaturas, la media anual se sitúa entre los 16 y los 19 grados, localizándose la media en verano por debajo de los 25 y en invierno alrededor de los 10. En cuanto a las precipitaciones, se observan claramente dos fenómenos pluviómetros. Por un lado, podemos decir que las precipitaciones son muy variables a lo largo del año. Por ejemplo, hay años en los que se concentra en pocos meses, normalmente de noviembre a febrero, y otros años presentan precipitaciones más repartidas, con la salvedad de los meses de verano. También existen años en los que solo hay precipitaciones en noviembre y en abril. Por otro lado, otro fenómeno pluviómetro es que las precipitaciones son muy variables ya de unos años a otros, siendo la media anual de
542 litros por metro cuadrado. Los años más lluviosos fueron del 95 al 96, con 1032 litros por metro cuadrado. Y los años menos lluviosos fueron del 2004 al 2005, que fue el año más seco, con 173 litros por metro cuadrado. Por otro lado, y en relación a los meses más lluviosos, podemos decir que los meses de diciembre y enero del año 96 fueron los más lluviosos, con 425 litros por metro cuadrado y 313 respectivamente. En este caso, para relacionar precipitación y temperatura, nos vamos a basar en el diagrama ombrotérmico de Walter y Late, el cual se encarga de mostrar un periodo llamado de estrés hídrico. Es el momento en que la curva de precipitaciones se encuentra por debajo de la curva de la temperatura. Este periodo es nefasto para la flora y la fauna, ya que es cuando las temperaturas son más altas y las precipitaciones son más escasas, por lo que la fauna y la flora disponen de menos recursos hídricos y son más vulnerables. Como podemos observar en este diagrama, el estrés hídrico en Doñana comienza en junio y no finaliza hasta septiembre. Viendo un poquito las temperaturas máximas y mínimas mensuales del periodo comprendido del año 1978 al 2007, podemos decir que en verano, tomando los meses de junio a septiembre, la media de las máximas oscila entre los 35 y los 40 grados, oscilando la media de las mínimas en verano en torno a los 10 grados. En invierno, considerando el invierno de diciembre a febrero, la media de las máximas ronda los 20 grados y como mínimas los 0. En el parque, el viento juega un papel muy importante, ya que sopla principalmente en dirección suroeste-noreste, arrastrando a su paso de forma continua la arena fina desde el mar cercano hasta una zona lejana denominada zona de cotos. En la imagen se observa el aporte de arena procedente de la playa. Acompañando al viento hay otro agente geológico externo, que es el río Guadalquivir, que influye neutralizando el viento según se aleja de la costa. En cuanto a la geología, el Parque de Doñana debe su aspecto actual a hace unos 2000 años aproximadamente. Se trata de un estuario, es decir, es un tramo de río ancho y caudaloso invadido por el mar. Es importante mencionar que los espacios naturales de los estuarios, como en este caso, son muy sensibles y frágiles a los cambios, así como de rápida transformación. Las características geomorfológicas del parque son principalmente 3, que son los sistemas de dunas activas, la flecha litoral y las marismas. Vamos a ir viéndolo una a una. En lo que respecta al sistema de dunas activas, son denominadas móviles en relación a su actividad dinámica, ya que el viento del suroeste facilita que se encuentren en continuo movimiento. Asimismo, se forma lo que se denomina tren de dunas. Esto es, cuando la arena que se va acumulando llega a una determinada altura y se van juntando unas dunas con otras. Su dirección es hacia el noreste y varían en cuanto a velocidad se refiere, llegando a deslizarse hasta 5 metros al año. La forma de las dunas es asimétrica, con una mayor pendiente a sotavento y depresiones de deflación eólica llamadas corrales.
Otra de las características geomorfológicas de Doñana son las barreras litorales o flecha litoral de Doñana. Esta se encuentra en el Golfo de Cádiz, que es la prolongación del Asperillo. El Asperillo es un conjunto de dunas fósiles que se prolongan a lo largo de 12 hectáreas de costa y mide 25 kilómetros. En relación a su morfología, nos encontramos con crestas y cordones de playa que van rellenando hacia el interior del estuario. Estos cordones son los de San Jacinto y Marismilla y se sitúan al sudeste de la flecha. En la orilla opuesta de la desembocadura del río Guadalquivir aparece la flecha de la Algaida. La podemos ver en la imagen de la derecha. Esta flecha mide unos 12 kilómetros aproximadamente. Se trata de la prolongación costera del tramo Chipiona-Sanlúcar de Barrameda y está rodeada por marismas, por terrenos pantanosos que están por debajo del mar y que han sido irrumpidos por este agua de mar. Y por último, otra de las características geomorfológicas de Doñana y más representativas son las famosas marismas. Las marismas constituyen formaciones fluviolitorales que se encuentran tras las flechas litorales. En lo que atañe a su morfología, presenta una gran diversidad debido a la intensa actividad fluvio-mareal. Por ello, podemos decir que las marismas están formadas de meandros abandonados y con infinidad de sedimentos, en una curva profunda que va moldeando el río a su paso. Está también formada por antiguos levés. Está formada también por abanicos de desbordamiento, que es la forma del terreno que crea una corriente de agua cuando va fluyendo de manera muy rápida. Y al entrar en una zona más acotada, disminuye de velocidad, extendiéndose su cauce en forma de abanico. Y luego, por último, en las marismas también encontramos las vetas, que son cordones litorales arenosos con restos de melacofauna. La melacofauna son animales descomponedores y formadores de suelo. Por ejemplo, los caracoles, la almeja o los pulpos, que probablemente se hayan ido creando debido a tormenta o a tsunami. Vamos a hablar ahora de la flora de Doñana, tan rica y tan variada. La comarca de Doñana posee gran riqueza en cuanto a su flora, ya que la cantidad de especies y subespecies diversas que en ella se desarrollan se eleva a más de 1300. En primer lugar, destacan las especies mediterráneas, que representan un 60% del total. Pero también podemos encontrar en el parque más tipos de especies, como son la euroasiática, las cosmopolitas, la atlántica, la eurosiberiana, las circumbolares o los alóctonos. Una vez enumerado el origen de las distintas especies que se pueden encontrar en Doñana, pasamos a la especificación detallada de algunas de las especies más comunes del parque. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver el típico enebro marítimo costero, que proviene de la familia de las cupresáceas. Su hábitat son las dunas finas y o móviles litorales. También tenemos la sabina, que es de la misma familia que el enebro, cupresáceas, que como hábitat, en este caso, prefiere arenales secos y dunas litorales fijas, formando lo que se llaman sabinares. También tenemos la Silene ramosina, la cual tiene preciosas flores. Sus familias son las cariofiláceas y su hábitat son las dunas y arenales costeros. En Doñana también podemos encontrar
especies como la Armeria gaditana. Su hábitat será principalmente las depresiones y pastizales con encharcamientos temporales, sobre suelo arenoso y un poco turbosos también. Podremos encontrar también la hierba tumera, proveniente de la familia de las cistáceas. La hierba turmera, prefiere como hábitat pastizales terofíticos sobre suelos arenosos ácidos y, como vemos, da lugar a impresionantes flores. Además, en los arenales costeros de Doñana podremos encontrar la camarina, que se distingue por sus frutos rojos redondos. Como podemos comprobar, son innumerables las variedades de plantas presentes en el parque. En esta otra fotografía podemos ver la argaña moguerica y la podremos encontrar en matorrales hidrófilos, principalmente sobre suelos turbosos. También está el llamado escobón, que proviene de la familia de las leguminosas. Su hábitat serán los sabinares, los alcornocares, los pinares, sobre suelo arenoso estabilizado. Y también podremos ver en el parque al péplide. El péplide lo podremos localizar en arenales costeros, playas y dunas incipientes. Otro tipo de planta que podremos ver en el parque va a ser el cardo de charca. La podremos ver en arenas encharcadas de forma temporal y también la podremos ver en lagunas. Por su parte, en los suelos arenosos ácidos con dunas móviles estabilizadas y arena eólica del interior, podremos ver el tomillo blanco, que es también conocido como mejorana. Esta planta tiene un olor muy característico y muy agradable. También tenemos dentro del parque la linaria turcica, que da color al parque con sus flores y cuyo hábitat son las arenas móviles y estabilizadas. Se considera una especie vulnerable, aunque no en peligro de extinción. Continuamos con las flores y de estas imágenes podemos destacar la Artemisa campestris, que crecerá en las dunas litorales. También podremos ver la cinta de agua en suelo arcilloso encharcado por agua salada. O también podremos ver la espiga de agua que se podrá ver en laguna y arroyo, en este caso de agua dulce. Las madejas verdes de la laguna de la familia son las rupiáceas. Las podremos encontrar en las salinas y en las marismas saladas y también en los caños. Para finalizar con el apartado de flora de Doñana, en estas imágenes podremos ver la carcelata de la familia de las Cipereae, que la podremos encontrar en zonas húmedas y encharcadas. O por último ya, la gaudina hispánica, de la familia de las gramíneas y cuyo hábitat será las arenas secas y estabilizadas. Vamos a dar ya paso a la rica fauna de Doñana. Doñana contempla la mayor biodiversidad animal de Europa, tanto por animales vertebrados como por invertebrados. Esto supone una importante ventaja, ya que representa una zona de paso de especies migratorias por su cercanía con el continente africano. Por ejemplo, el caso de la cigüeña común, y favorece la riqueza y la biodiversidad del parque. Estas especies migratorias se van desplazando de Europa a África, haciendo una parada en el Parque Nacional para recuperar fuerza y alimentarse, y posteriormente continuar su viaje hacia el continente africano. Por lo general, pasan los inviernos en zonas con temperaturas más templadas, como Doñana o el continente africano,
y vuelven al norte de Europa en verano, donde las temperaturas son más suaves en esos meses. Por otro lado, hay muchas otras especies que eligen y se establecen en Doñana para reproducirse, como es el caso de la espátula, la garcilla cangrejera, el morito o el flamenco rosado. Muchas especies de aves incluso vamos a encontrar que utilizan el parque para invernar, como el caso del ánsar común, provenientes del frío del norte de Europa, encuentran en Doñana unas temperaturas y unas condiciones muy favorables para pasar el invierno, tanto en lo que se refiere a temperatura como en cuanto a precipitaciones. Y ya por último, otras tantas especies se mantienen en el parque de forma permanente o durante largos periodos de tiempo, como pueden ser las garzas, el calamón común, entre otras muchas especies. En cuanto a los vertebrados, vamos a hablar de las aves, como veníamos hablando. Doñana es mundialmente conocida por sus numerosas especies de aves. Cuenta con alrededor de 360 especies diferentes y distintas, de las cuales en torno a 127 se reproducen directamente en el parque. Entre las diferentes especies de aves destacamos el porrón pardo, el buitre negro, la gaviota de Audouin, el ánsar común, la cerceta común o el pato cuchara. También podremos encontrar en el parque especies tan interesantes e impresionantes como la cigüeña blanca, el chorlitejo, la malvasía cabeciblanca, la majestuosa garza imperial, el tarro canelo o el colorido petirrojo. Por otro lado, decir que Doñana no sería igual sin el canto de alguna de estas aves que también habitan el parque, como el ruiseñor común, el jilguero, el bochico, la golondrina o la lechuza. Entre otras especies de aves representativas vamos a nombrar el pato real, el flamenco rosado, que elige las humedades de Doñana para pasar sobre todo los meses de primavera y verano y luego regresar al continente africano, o el águila imperial, el cual merece una especial mención por ser una de las especies en peligro de extinción, ya que apenas 10 parejas habitan el parque. Ahora vamos a centrarnos en los mamíferos. En cuanto a los mamíferos, podemos decir que se han censado aproximadamente unas 38 especies de mamíferos en Doñana. Entre ellos podemos mencionar los siguientes. Por ejemplo, el conejo, el jabalí, la liebre, el ciervo, la nutria o la rata de agua. También están presentes en el parque especies como el gato montés, el zorro, el tejón o el turón. Mención aparte, por supuesto, merece el lince ibérico, que está catalogado como el felino más amenazado del mundo. De hecho, solo viven en la península unos 320 ejemplares, repartidos en 4 lugares. Entre ellos está Doñana. Continuamos con los reptiles. Entre las 28 especies de reptiles que existen en Doñana, destacamos el galápago, la tortuga mora, la culebra bastarda, la salamanquesa común, que es depredadora de insectos, la lagartija ibérica, el camaleón común, que se considera una especie emblemática en Doñana. Y luego también tenemos el depredador de reptiles, que es el conejo. Es relevante apuntar que la reducción de conejos en el parque, que es la presa preferida de los cazadores vertebrados, ha dado lugar a un aumento de reptiles de talla grande, como la culebra, con lo cual la reducción de los conejos pues da lugar a el aumento de reptiles.
Pasamos a los anfibios. En relación a los anfibios, en Doñana tenemos que decir que existen actualmente 11 especies diferentes de anfibios que viven en las charcas y en sus lagunas. Se piensa que el descenso de número de especies puede ser debido a la introducción del cangrejo rojo, también a atropellamiento, también a la pesca en la zona de marisma, o también es posible que la pérdida del número de anfibios pueda ser debido al uso de pesticidas. De los anfibios que podemos encontrar en el parque, queremos destacar las siguientes especies. Por ejemplo, el gallipato, el tritón pigmeo, el tritón ibérico, la ranita meridional, la rana común o el sapo corredor. Otros anfibios representativos del parque son el sapo de espuela, el sapo común, el sapo apartero ibérico, el sapillo pintojo ibérico o el sapillo monteado ibérico. Cuando hablamos de peces en Doñana, tenemos que destacar que la gran variedad de ecosistemas acuáticos existentes en Doñana ha dado lugar a diversas condiciones con respecto a la agua, lo que ha favorecido una rica diversidad de peces. Algunas especies completan su ciclo vital en Doñana, mientras que otras utilizan las aguas de Doñana solo para viajar del mar al río. Entre ellos podemos destacar la anguila, la carpa, el pez sapo, la sardina, el boquerón, el carpín dorado. Entre otros peces a destacar de Doñana, podemos hablar del salinete, la gambusia, el bacalao, el espinoso, la perca sol, el chanquete o la lubina. Pasamos a los invertebrados. En la categoría de invertebrados que viven en el parque, cabe destacar que el mayor número de especies son los artrópodos y en su mayoría son insectos. Existen alrededor de 828 especies diferentes en Doñana, de las cuales las más relevantes son los escarabajos, la mosca serpiente, mosquito, mariposa y libélula. También podemos encontrar caballitos del diablo, grillo o saltamonte. Un dato muy interesante es que en el parque se pueden distinguir hasta 134 especies diferentes de hormigas, de la cual destacamos una nueva especie descubierta recientemente, en el año 2016, que es la hormiga tartésica. La podemos ver en la imagen superior a la derecha. Vamos a hablar ahora de la acción humana dentro del parque, acción humana que tanto nos preocupa. Es conveniente resaltar que Doñana es un parque nacional con mucha restricción a la acción humana, rodeada de parques naturales donde se compatibiliza más la acción humana con la conservación, a modo de preparque. Especies como el pino piñonero ocupa gran parte del parque. Esta especie de pino fue plantada hace un par de siglos para la explotación del piñón, de forma que podríamos afirmar que la acción humana ha ido de alguna manera modelando Doñana y se encuentra presente dentro del parque. La especie de pino piñonero sustituyó a otras especies como el alcornoque y el enebro, las cuales hoy día ocupan poca superficie. Dado que las garzas son propensas a anidar y dormir en los alcornoques, estas se deben repartir en un menor número de alcornoques, lo cual está afectando a esos árboles, ya que tienen que soportar un mayor número de pájaros y también de nidos. Uno de los inconvenientes de la introducción del pino piñonero es que arde con facilidad. Una cosa que con el alcornoque no pasaba, ya que tiene una mayor resistencia al fuego.
produciendo corcho. Por lo tanto, se puede afirmar que el fuego actualmente es más letal y prolifera más rápidamente que en la antigüedad, antes de plantarse el pino piñonero. El problema medioambiental más reciente del Parque Natural de Doñana aconteció el pasado 24 de junio del 2017, con el desafortunado incendio que comenzó en el término municipal de Moguer, en Huelva, debido a la negligencia humana accidental. Esto obligó a las autoridades a desalojar a más de 2.000 personas de los alrededores, ya que la supervivencia humana corría peligro. En este caso, el día del incendio, las fuertes rachas de viento llegaron a soplar hasta los 90 km por hora y provocaron la propagación del fuego, originando diferentes focos secundarios. De hecho, había hasta 900 metros de distancia desde el foco original. El incendio afectó a 2 espacios protegidos, aparte del Parque Natural de Doñana, al Parque Natural de la Laguna, al de Palos y Madres. Afectó en Doñana a 6.700 hectáreas y al Parque Natural de la Laguna de Palos y las Madres a 17 hectáreas. Originó unas temperaturas máximas en la zona que rondaron unos 42 grados y el incendio tuvo una duración de 10 días hasta que se dio totalmente por extinguido. Con respecto a los ejemplares protegidos de Doñana, los técnicos intentaron capturarlo y trasladarlo a un lugar seguro, poniendo a salvo la vida de estos animales. Dejaron las puertas de las instalaciones del parque abiertas para que los animales pudieran salir en libertad evitando las llamas. Aunque sí que hay que lamentar la muerte de un lince reproductor debido al estrés que le produjo la captura y el transporte durante el incendio. No queremos dejar de mencionar la catástrofe medioambiental conocida como el desastre de Aznalcóllar, ya que en este 2018 se cumplen 20 años de dicha tragedia, provocada por la rotura de una presa que contenía residuos contaminantes. La rotura de la presa provocó un vertido que contaminó el suelo y también el agua del parque a través del subsuelo, matando y aniquilando miles de animales debido a la contaminación del agua y del suelo por metales pesados. Otro tema importante cuando hablamos de la acción humana en Doñana es la sobreexplotación de sus acuíferos. Hay gran cantidad de explotaciones agrícolas que rodean Doñana y que se sirven de este gran humedal, el mayor humedal de Europa, reconocido científicamente y protegido por la UNESCO, para regar sus campos. Estamos hablando básicamente de la fresa de Huelva. Estos cultivos que se sitúan en el preparque extraen el agua de los acuíferos, dejando seca literalmente Doñana y sus lagunas. A pesar de que estas actuaciones se consideran ilegales, las autoridades lo siguen permitiendo y nos está persiguiendo. En definitiva, se puede afirmar que Doñana ha sido moldeada por la acción humana tradicional y la mera conservación es difícil, porque al desaparecer esta acción humana, el propio sistema se desequilibra. Por ejemplo, sin ir más lejos, el pino piñonero necesita ser podado y controlado por el humano. De no ser así, domina demasiado el paisaje y sombrea a las demás especies. Esto conllevaría, por ejemplo, el fin del carbonero tradicional. Esto nos hace plantearnos lo que dice Vicente Toledo: la ecología de la conservación es necesaria, pero no suficiente. Necesitamos una ecología de la reconciliación. Por último, queremos apuntar
que para minimizar los efectos del ser humano en el parque, desde la web de la Junta de Andalucía se dan una serie de recomendaciones o una guía de buenas prácticas a la hora de visitar el parque. Destacamos lo siguiente. Dice, colabora para evitar incendios, no arrojes cigarrillos o cualquier otro objeto que produzca combustión. El ruido es otra forma de contaminación. En silencio disfrutarás más de tu experiencia. La basura no vuelve sola. Llévala contigo hasta el contenedor más próximo. Reduce, reutiliza, recicla. No dejes huella de tu paso por la naturaleza. Respeta las instalaciones puestas a tu disposición. Su mantenimiento lo pagamos todo. Prohibido el paso con perros y otros animales de compañía. Y por último, haz un uso responsable del agua, es un bien escaso. Hablamos de las actividades que vamos a realizar en Doñana. Nosotros lo vamos a hacer con un curso de sexto de primaria. La edad serán aproximadamente entre 10, 11 o incluso 12 años y los contenidos a trabajar estarán de acuerdo con el Real Decreto 126/2014. Los contenidos principales de las actividades serán los seres vivos y los seres inertes, las plantas, su estructura, su fisiología, la fotosíntesis y su importancia para la vida en la Tierra, las características y los componentes de un ecosistema y además también los hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Los criterios de evaluación por lo que nos vamos a guiar para desarrollar las actividades van a ser conocer los diferentes niveles de clasificación de los seres vivos, atendiendo a sus características y tipos, conocer las características y componentes de un ecosistema, usar medios tecnológicos respetando las normas de uso y de seguridad, de mantenimiento y de los instrumentos de observación, de los materiales de trabajo, mostrando interés por la observación y el estudio de los seres vivos, hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos también. Los estándares de aprendizaje en relación con el Real Decreto serán que el alumno deberá ser capaz de identificar y explicar las diferencias entre los seres vivos y los seres inertes. Tendrá que ser capaz de identificar las características y clasificar a los seres vivos. Por ejemplo, si son del reino animal, si son una planta, si son un hongo o si pertenecen a otros reinos también. El alumno también deberá ser capaz de observar directa e indirectamente, identificar, reconocer y clasificar las características de los animales invertebrados y vertebrados, también de las plantas. En la evaluación también vamos a tener en cuenta que el alumno sea capaz de identificar y de explicar la relación entre los seres vivos, las cadenas alimentarias, las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas. Y además también que sepa reconocer y explicar ecosistemas propios de Doñana. También vamos a tener en cuenta si el alumno muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Comenzamos con la actividad 1. La actividad 1 va a consistir en un sondeo previo acerca de los conocimientos que tienen los alumnos sobre Doñana. Esto nos va a dar una información muy valiosa para trabajar en las siguientes actividades, ya que tendremos la posibilidad de adaptarla a los alumnos si ya poseen un nivel muy alto de conocimiento sobre el parque y viceversa, si poseen poco conocimiento, pues sabremos dónde incidir. Nuestra primera actividad se va a desarrollar en el aula y va a constar de dos partes. La primera parte va a consistir en una charla o un debate entre los alumnos sobre las diferentes cuestiones
que les plantearemos nosotros sobre el parque. La segunda será un cuestionario de verdadero o falso sobre datos del parque. La charla o debate pues permitirá que los alumnos expongan su creatividad y expongan sus conocimientos, y en el cuestionario individual de verdadero o falso podremos establecer con seguridad si poseen esos conocimientos o no. En la primera actividad, cada alumno deberá de exponer su opinión de forma oral y rebatir al compañero si lo considera oportuno. Las cuestiones que tendrán que responder y poner en común serán las siguientes. Por ejemplo, a nivel geográfico, ¿dónde está ubicado el Parque de Doñana? Entre otras cuestiones que también queremos completar con los alumnos, tendremos que preguntar, tendremos que sondear en clase en qué continente se sitúa el parque. ¿Qué continente se sitúa al sur de Doñana? ¿Cuál sería su importancia? Claro. ¿El Parque Natural de Doñana está bañado por algún mar? ¿Cuáles son la provincia o provincias donde está el Parque Natural de Doñana? ¿Cuál es la importancia de la ubicación geográfica del parque? Además, dejaremos un hueco para que los alumnos pues creen también sus propias preguntas. También se tendrán sus propias incógnitas que resolver. También para debate en clase puesta en común a nivel de lo que saben sobre la fauna o la flora de Doñana, propondremos preguntas como nombrar una ave migratoria que atraviese Doñana, mencionar un reptil característico, un matorral típico de Doñana, indicar el nombre de los árboles más característicos de Doñana, los ecosistemas que pertenecen a Doñana, por ejemplo, si existen lagunas en Doñana o no, si hay alguna especie animal, vegetal en peligro de extinción. Y también pues, podremos debatir si de lo mencionado hasta ahora, si creen que la fauna, la flora o los ecosistemas de Doñana corren peligro. Y nos gustaría saber por qué lo piensan, si es que. Aquí llegamos ya al cuestionario de verdadero o falso. Lo podremos completar después de ver el debate de los alumnos, pero en principio hay unas preguntas base. Entonces, todo va a girar por qué crees que Doñana es un ecosistema imprescindible y que merece la pena proteger. Entonces, haremos varias preguntas que el alumno nos responderá con verdadero o falso. Por ejemplo, ¿hay especies protegidas? ¿Verdadero o falso? En Doñana no hay ni diversidad, porque es una fuente de agua dulce imprescindible para el consumo humano. Una de las especies más emblemáticas del Parque de Doñana es el lince ibérico. El lince es un anfibio. Los seres humanos no intervienen ni alteran el ecosistema del Parque de Doñana. Es importante llevar nuestra propia bolsa de basura para guardar los restos que generemos. El flamenco es una especie de ave que escoge como zona de cría el Parque Nacional de Doñana. La marisma es el ecosistema más importante de Doñana. Esto es un cuestionario prototipo de verdadero o falso que podremos completar después de haber hecho el debate en clase. Entonces, a partir de los conocimientos de nuestros alumnos, podremos reelaborar estas preguntas si queremos añadir algo o si lo queremos dejar así. La segunda parte de la actividad 2, es la más atractiva para los alumnos y para los profesores, porque además proporciona un aprendizaje a más largo plazo. Es la actividad de campo. Lo que vamos a hacer es organizar una excursión al Parque Nacional de Doñana y pediremos a nuestros alumnos que realicen un pequeño blog o cuaderno de bitácora que utilizaremos en la actividad 3 para evaluar los conocimientos que han adquirido nuestros alumnos, con los aspectos más importantes de su visita. Les daremos unas orientaciones para que puedan rellenar ese cuaderno. En la actividad 2, para la excursión, lo que vamos a hacer
es dirigirnos al centro de recepción de visitantes que se llama Centro de Visitantes La Acebuche. Ahí existen actividades planificadas para los escolares, orientadas a mostrarles los aspectos más importantes del parque, en lo que se refiere a su ecosistema, su fauna o su flora. Entonces, durante la visita al Parque Nacional de Doñana, en el centro de visitantes del parque, primero tendremos concertada la recepción del alumnado. Allí, el equipo del parque nos hará una exposición sobre el Parque de Doñana, donde nos aclarará bastantes cosas de las que ya habíamos visto en la puesta en común en clase. Y nos servirá a la hora de hacer la visita para poder identificar los elementos más importantes del parque. Porque después visitaremos el sendero peatonal, que se llama la Laguna de la Acebuche, y también visitaremos el sendero peatonal Lagunas del Huerto y Las Pajas. Posteriormente haremos un itinerario guiado en todo terreno, con que son unos vehículos especiales que pueden ir por el parque, ya sabemos que están muy restringidos, y durante estas excursiones programadas tendremos guías que nos podrán indicar las especies más representativas y relevantes del parque. Y quién sabe si con algo de suerte podremos ver alguna especie de mamífero o ave o planta que hemos ido indicando a continuación. Y con mucha suerte, quizá un lince. Para que la visita a Doñana suponga un aprendizaje que nosotros podamos transportar al aula, ya indicábamos que vamos a pedir a nuestros alumnos que elaboren un pequeño cuaderno de bitácora. Va a ser libre, pero le vamos a dar algunas orientaciones para guiar al alumnado en qué aspectos de la visita deben centrar su atención. Entonces, las orientaciones serán las siguientes: los principales ecosistemas de Doñana, los mamíferos más representativos, las aves más representativas también, Doñana y sus lagunas, normas de comportamiento dentro del parque. Y luego una pregunta abierta: ¿qué te ha gustado más del parque? Al final, en la actividad 3, será también una actividad de aula. En primer lugar, lo que vamos a hacer es un debate o puesta en común de impresiones sobre la visita de Doñana. Y así podremos repasar las preguntas que vimos en la actividad 1, para saber si ha cambiado su percepción sobre el parque y sobre las cuestiones planteadas. Podremos ver con los alumnos si realmente la visita ha supuesto un aprendizaje, si han cambiado algo en su perspectiva respecto a lo que pensaban al principio. Y luego, en segundo lugar, los alumnos les vamos a pedir que realicen un mural con los aspectos más relevantes del parque, con los aspectos más importantes que ellos hayan dejado reflejados en su cuaderno de bitácora. Aspectos como fauna, flora, el ecosistema de Doñana, así como la importancia de la conservación de los ecosistemas presentes en Doñana. Y así finalizará nuestra actividad. Esperemos que os haya gustado. Y con esto finalizamos. Gracias.